y hoy les voy a compartir la palabra y lo he titulado Del dolor a la esperanza. Hay un versículo que está en Mateo 28:6. Esa es una palabra que está siempre ahí viva en nuestros corazones y dice: no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Hoy como iglesia celebramos no solo un evento, celebramos un antes y un después en la historia de la humanidad. Esto partió la humanidad en dos, la historia en dos. Jesús ha resucitado. El enemigo no venció, la muerte no pudo retener a Jesús. Y hoy, gracias a esa victoria, somos libres. Pero hubo un momento donde todo parecía perdido. Y quiero que pensemos en esto. La cruz representaba derrota. El silencio en el cielo dolía y la tumba estaba sellada, parecía el final. Los discípulos estaban confundidos, no entendían nada. Pensemos que ellos habían caminado con Jesús, vieron milagros, ellos escucharon promesas, pero cuando lo vieron morir, todo se desordenó en su mente y en su corazón. ¿Cómo así que el que levantó muertos ahora está muerto? Preguntarían, ¿no? El que prometió vida ahora parece derrotado. Y pensarían: ¿nos equivocamos? ¿Todo terminó? Nada tiene sentido. Y por otro lado, las mujeres lloraban y la esperanza parecía que se les había terminado. Pero mientras la tierra guardaba silencio, el cielo estaba preparando un milagro, porque Dios tiene la capacidad de transformar el día más oscuro en el amanecer más glorioso. Entonces lo que comenzó como dolor no terminó en dolor. Lo que parecía muerte terminó en vida. La historia no terminó en la cruz. El dolor fue real. La sangre fue derramada. Los clavos fueron reales. La cruz fue real. El sepulcro fue sellado con una piedra gigante. Y todo parecía acabado, pero Dios tenía la última palabra. La resurrección es la prueba de que el dolor nunca es el final cuando Dios está en medio. Por eso quiero que hoy Dios nos hable a través de estos 3 puntos que quiero yo compartirles. Lo primero es que el dolor no puede detener el propósito de Dios. No. El dolor es una de las experiencias más difíciles del ser humano. Nadie lo busca, nadie lo desea, a nadie le gusta que nos duela, pero todos tenemos que enfrentarlo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno se corta un dedito. Esa semana me pasó a mí allá en la cocina, porque mi esposa me ponía a mí a cocinar. Entonces me corté un dedito, y cuando uno se corta un dedito, eso sí que duele. Y cuando uno se está bañando, es incómodo, le duele con el jabón, le arde. Pero es algo que sentimos en el cuerpo, es natural. Ahora, solo de pensar que a uno como ser humano le claven en sus manos un clavo, una puntilla, imaginémonos eso tan terrible. Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, recuerdan lo que hablamos el miércoles pasado, Él sabía lo que se iba a enfrentar. Él sabía esas gotas de sangre, ese sudor. Él sentía ese dolor físico, algo tan terrible que tendría que experimentar el viernes. Y aún así, Él lo hizo por amor a nosotros, como lo explicábamos el miércoles, los que vinieron. Ahora, esto nos lleva a pensar algo, y es que Dios obra en medio del dolor. ¿Sabe para qué? Para cumplir sus planes. Pero como seres humanos no lo podemos entender. Por ejemplo, cuando hay sufrimiento, cuando hay un silencio, cuando hay momentos donde no entendemos nada, como les pasó a estos pobres discípulos, pero es ahí, en ese momento, donde nunca debemos perder la fe ni la esperanza. ¿Saben por qué? Porque Dios transforma ese dolor en propósito y la muerte en vida.
en Dios siempre es el comienzo de algo nuevo. Dice la palabra en Hechos 2:24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Pues la muerte pensó que había vencido. Pues no. Solo estaba cumpliendo el plan de Dios. La cruz, recordemos, no fue la derrota, fue el camino hacia la victoria. Jesús no quedó en la muerte, Él resucitó un día como hoy. Dios lo levantó. Esto confirma que la resurrección es una realidad divina, no es un mito como muchos quieren hacer entender. No, la muerte es presentada como si tuviera ataduras tratando de retener a Jesús. Pero Dios rompió esas ataduras, Dios rompió esas cadenas. En otras palabras, la muerte quiso retenerlo, pero no pudo. ¿Saben por qué? Porque Él es santo, porque Él es la misma vida, porque Él tiene autoridad sobre la muerte. Miren lo que dice la palabra en Juan 11, del 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Le crees, Marta? Pues Él, nuestro Señor, es la fuente de la misma resurrección. Él es la fuente de la misma vida eterna. Solo Dios, únicamente Dios, tiene el poder absoluto sobre la muerte y la vida. En ese versículo, Jesús habla de dos realidades. Él habla de muerte física, es decir, la que todos los seres humanos moriremos algún día, a menos que Jesús regrese primero. Pero Él también habla de la vida espiritual y eterna. Quiere decir que quienes hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, aunque nuestro cuerpo muera, nuestro espíritu vivirá inmediatamente con el Señor y recibiremos un cuerpo resucitado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la muerte física no es el final para nosotros los hijos de Dios. No. Nosotros no nos queremos morir, por supuesto. Queremos estar aquí felices en la tierra, disfrutar de lo que Dios nos ha dado, en nuestra familia, en nuestras cosas. Pero eso es como un sueño del que Jesús nos va un día a despertar y dice: allá, Edguita, levántese, mi hijo, ya es hora que se levante. Yo, uy, ¿qué pasó aquí, Señor? Él nos va a levantar. Ahora, la vida eterna no comienza después de la muerte física. ¿Comienza cuándo? En el momento en que nosotros creemos en Jesús. Ya tenemos vida eterna. Ya empezamos a disfrutar de una nueva vida aquí en la tierra. Ya no vivimos amargados, tristes, con dolor. No, ahora vivimos con esperanza, con consuelo, con descanso, con paz. Dice la palabra en Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Entonces, no se trata solo de escuchar el mensaje, sino de recibirlo en el corazón. Eso implica atención, eso implica disposición y eso implica abrir nuestro corazón para que la palabra transforme nuestras vidas. Porque lamentablemente lo que está pasando hoy en el mundo es que muchos oyen, pero no todos realmente escuchan, que es una cosa totalmente diferente, para obedecer. Entonces Jesús habla de una fe genuina en Dios. Creer no es solo aceptar que Dios existe, no, sino confiar plenamente en Él y en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Esa sí es una fe activa, es una entrega total, es depender 100% de Dios, no de nosotros mismos. Entonces también la palabra dice que tenemos vida eterna. Es decir, habla de ¿qué? De tiempo presente. Esto significa que la vida eterna comienza ahora. Es una vida de una relación con Dios. Es una vida de propósito. Esta mañana cuando oraba yo le decía: Señor, gracias porque hoy estoy cumpliendo
en mi vida el propósito por el cual tú me trajiste aquí. No era vender seguros, era servirle a Él. Eso es lo que a mí me apasiona. Estoy cumpliendo el propósito. Eso significa también que hay paz, hay dirección, que ya no hay condenación, que ya no hay juicio eterno en nosotros, que ya no hay separación de Dios. ¿Recuerdan que el velo se rasgó? Ahora, el dolor, el sufrimiento o las pruebas no tienen la última palabra. Cuando Dios tiene un plan, nada ni nadie puede frustrar lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Nada. Y todos hemos enfrentado el dolor. Muchos hoy están enfrentando el dolor aquí. Hay pérdidas, hay enfermedades, lamentablemente. A veces las personas nos traicionan, hay fracasos, hay temporadas de sequía espiritual. Sí, en esos momentos parece que todo se detiene y que el propósito de Dios se ha frustrado. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que el dolor no detiene el plan de Dios, sino que muchas veces es parte de ¿qué? Del proceso para poder cumplir lo que Dios tiene establecido. Ahora, miremos un ejemplo que hay en la Biblia, y eso está en Éxodo 1:10. Dice, tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán con nosotros y luego se escaparán del reino. Dice luego en el verso 15 y 16 de Éxodo 1, después el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención. Durante el alumbramiento, si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. El faraón de esa época, ¿qué hizo? Quiso detener el crecimiento del pueblo de Dios. Primero les puso cargas más pesadas en esclavitud. Luego quiso matar a los niños recién nacidos. Sin embargo, dice la palabra que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Eso está en Éxodo 1:12. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios. ¿El dolor pudo con ellos? No. El dolor no los destruyó. La carga los hizo hacer más fuertes, los hizo crecer. Dios usó la opresión para preparar a Moisés. Y para que el pueblo, a través de esa opresión, lo clamara y lo buscara a Él. Dios todo tiene su plan perfecto. Recordemos, lo mismo le pasó a Job. Job perdió todo, su familia, sus bienes, sus amigos. Los amigos le decían que Dios lo había abandonado, pero al final Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que Job tenía. Por eso Job declaró, yo sé que mi Redentor vive. El dolor tiene un propósito en nuestra vida. Dios no desperdicia el dolor y Él lo usa para muchas cosas. Por ejemplo, Dios usa el dolor para purificar nuestra fe. Ya les explico. Dice la palabra en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego se prueba y se purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Pues la fe es uno de los tesoros más valiosos que nosotros tenemos hoy en día. Mire cómo está el mundo. Pero no toda fe es firme. Hay una fe que es emocional, pero hay una fe que tiene que ser pasada por el fuego. Dios no solo quiere que tengamos fe, Él quiere que tengamos una fe que purificada. Una fe genuina, una fe resistente para estos tiempos que vienen ahora. Eso es lo que el Señor quiere explicarnos. Quiere purificar nuestra fe para que nada nos desvíe, para que nada nos confunda, para que nada nos mueva de nuestra fe verdadera. Así como el oro purifica el fuego, la fe también necesita procesos.
Los procesos no nos gustan, duelen. Pero pensemos en lo siguiente: si nuestra fe depende de circunstancias, si confiamos en Dios por lo que vemos, una fe no purificada fácilmente se rinde. Por eso es necesario purificar nuestra fe. Dios va a permitir procesos. No es cómodo, pero es necesario para quitarnos impurezas. Por eso nos quiere, Señor, llevar esos procesos. Él nos quiere quitar la duda, nos quiere quitar el orgullo, la autosuficiencia, el temor, los miedos. Una fe purificada permanece en medio del dolor. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que confiemos aún sin entender por qué la cruz. Esa fe sostiene, aunque nosotros no veamos resultados, nunca vamos a dejar al Señor, pase lo que pase. También el Señor usa el dolor para formarnos a la imagen de Cristo. Dice la palabra en Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos y de antemano los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Eso significa que no somos un accidente aquí en la tierra. No somos producto del azar. No, somos un diseño divino con un propósito eterno en esta tierra. Pero aunque nosotros fuimos creados a imagen de Dios, el proceso de la vida consiste en ser formados paso a paso para reflejar esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ser transformados por dentro, en la manera de pensar, en la manera de hablar, en nuestro carácter, en perdonar como Él perdona, en servir con humildad, en amar como Él ama, en obediencia, en nuestras reacciones. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos una vida parecida a Él, una vida con una nueva identidad. ¿No les parece esto hermoso? También usa el dolor para que nos acerquemos más a Él. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los del espíritu destrozado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, para mí es un privilegio. No es una carga. No, yo oro con un corazón sincero. Cuando yo me acerco a Dios, yo lo busco con mayor intensidad. Pero Él, tan lindo, que cuando lo buscamos, Él también se revela a nosotros. Es allí nosotros en su presencia donde se quiebra nuestro corazón. Cuando vamos a Él, viene un genuino arrepentimiento. Ya podemos levantar las manos y adorar en gratitud. Eso pasa cuando nosotros nos acercamos a Él. Porque dice que nuestro corazón que se quebranta. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando vayamos todos los días a su presencia. También el dolor nos prepara para bendecir a otros. Dice la palabra en 2 Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios nos dio a nosotros paz, es para nosotros y para transmitírsela a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Si Dios nos dio amor, es para compartirlo. Si Dios nos dio restauración, es para ayudar a otros a también sanar sus matrimonios. Nuestro dolor se convierte en una herramienta. Las áreas donde más de pronto nosotros hemos sufrido muchas veces se convierten en nuestro mayor ministerio. Y nos van a dar autoridad. Nos van a dar autoridad para que nosotros podamos hablar y podamos entender a las personas. Dios transforma esas heridas en puentes de bendición para otros. Y eso le pasó a José. ¿Recuerdan? José fue traicionado por sus hermanos. Él fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente. El dolor de José fue intenso y fue largo, prolongado. Pero José en ese tiempo fue preparado. ¿Para qué? Para bendecir a su familia. Él no se preparó para vengarse y cascar a sus hermanos, no. Él se preparó para bendecir a miles de personas. El dolor
no detuvo el propósito de Dios en José. Lo cumplió de una manera extraordinaria. Pero el mayor ejemplo que nosotros hoy tenemos es el Señor Jesucristo, la cruz de Jesús. El dolor más grande de la historia fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pareció un fracaso total. Recuerdan, los discípulos huyeron, el Mesías estaba muerto. Pero 3 días que hubo resurrección, Dios tomó el peor dolor y lo convirtió en la mayor victoria. Salvación para toda la humanidad, para el que quiera recibirlo. Dios pudo usar la cruz en esa época para cambiar la humanidad. Él también puede usar nuestro dolor para cambiar nuestra historia. Si hoy estamos pasando por un dolor, tranquilos, vea, no nos detengamos, no nos rindamos, no creamos la mentira de que nuestra vida ya no tiene propósito. El dolor no puede detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Declaremos por fe las cosas. Yo siempre lo digo, mire, cuando hay problemas, dificultades, yo siempre digo, Señor, a los que te amamos, todas las cosas ayudan a bien. Sé que todo nos ayuda a bien, solo tenemos que descansar, confiar en Él. Lo segundo que quiero que veamos es que el silencio no significa derrota. Pensemos en esto, mire, entre la cruz y la resurrección hubo un silencio. Ese día intermedio, ayer sábado santo, es uno de los momentos más profundos, pero a veces olvidados. Después del clamor del Viernes Santo con los gritos, hubo un terremoto, habían tinieblas, la muerte de Jesús en la cruz. Llega de pronto un silencio abrumador. La muerte de Jesús. El cuerpo de Cristo está en la tumba, está envuelto en lienzo, ¿recuerdan? Y es sellado. Los discípulos están desolados, están escondidos, tienen su corazón roto. Todo parece haber terminado en derrota. Pero en ese silencio no era ausencia de Dios, sino que era ¿qué? Preparación. Mientras todo parecía quieto y muerto en la superficie arriba, Dios estaba venciendo la muerte desde adentro. Y el Señor en esos días bajó a lo profundo del sepulcro. Y Él bajó y le dio un solo golpe al diablo y lo derrotó. Y le quitó la autoridad y nos la devolvió a nosotros. Estaba pasando algo allí. Y creo que es uno de los momentos más difíciles de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vivió. Entonces creo que uno de los momentos más fuertes en nuestra vida no es solamente el dolor, muchas veces es el silencio de Dios. Quizá muchos de nosotros vivimos sábados santos en la vida. Quiero que pensemos. Momentos en los que la cruz duele demasiado. Las oraciones parecen no ser escuchadas. Dios parece callar. Clamamos y todo sigue igual. Esperamos y nada cambia. Y en ese silencio, ¿sabe qué pasa, familia? El diablo susurra a nuestro oído. Dios te abandonó. Dios no te ama. Ya todo terminó. Deja todo tirado. No vale la pena. Ya no hay salida. Todo esto no tiene sentido. Todo se siente como una tumba cuando estamos ahí. Pero en ese lugar donde Dios obra de manera más profunda es ahí. Aunque nosotros no lo vemos, no lo sentimos, Dios sí está obrando. Y dice el Salmo 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Dicen que quédense quietos. Dios nos promete que estemos tranquilos, que estemos quietos, que no nos rindamos, que confiemos, que dejemos de luchar solos, que el silencio y la quietud es donde aprendemos a conocer quién es verdaderamente Dios, nuestro soberano. Él es el que sigue teniendo hoy el control de nuestra vida. El silencio es un campo de formación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces es difícil disfrutar de un minuto de silencio. No podemos. Sin embargo, necesitamos el silencio porque el silencio nos tranquiliza.
y nos ayuda a concentrarnos en lo que más nos importa. Y yo les dejo esa tarea. Hagamos momentos de silencio, escuchemos el susurro de Dios, escuchamos en el silencio la voz de Dios. Por eso a veces madrugamos a la oración. Es ahí, pues ¿saben por qué? Porque el ruido no nos deja concentrar, trae distracciones, pero en el silencio somos nosotros moldeados. Dios trabaja nuestro carácter, Él confronta nuestra fe, nos enseña a depender de Él. Hay cosas que solo se aprenden cuando no hay respuestas inmediatas, es en esos silencios. Y dice la palabra en Isaías 30:15, porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Entonces, el silencio prueba nuestra, ¿qué? Confianza. Es fácil creer cuando todo fluye bien, pero el verdadero nivel de fe se revela cuando Dios no responde como nosotros esperamos. Entonces, la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿seguimos confiando cuando no escuchamos nada? Cuando Dios no responde. Pero los que somos maduros espiritualmente decimos, aunque yo no vea, aunque yo no escuche, sé que Dios está obrando, sé que Dios está haciendo algo. El silencio no es el final, es la antesala de lo sobrenatural. Antes del cumplimiento de las promesas, hay procesos ocultos que nosotros no entendemos, pero que tenemos que confiar. ¿Es fácil? No. Cuando estamos frente a una situación difícil de un familiar, de esa enfermedad, pero es ahí en ese proceso oculto que no entendemos lo que Dios está haciendo. Dice la palabra en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cada etapa de la vida tiene un propósito, un tiempo de esperar. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de crecer, tiempo de celebrar. No todo ocurre cuando nosotros queremos, no, sino cuando Dios quiere que pase. Aunque parezca tardar, en realidad es precisión de Dios. Si estamos esperando, no nos desesperemos. Confiemos en el tiempo de Dios. Llegará en el tiempo preciso. Dios siempre llega en el tiempo que Él está obrando, aunque nosotros no lo vemos. Yo lo he tenido que vivir. Digo, Señor, ¿y ahora qué? Pero yo me paro y me dice, tranquilo, confía, descansa en mí. Y Él llega en el momento justo. Yo digo, Señor, gracias, porque nosotros dependemos 100% de ti. Y Él llega en el momento puntual. Él nunca nos ha dejado abandonados. Lo tercero, lo que Dios resucita, nunca vuelve a ser igual. Nunca. La resurrección no es volver a lo mismo. Es entrar en una nueva dimensión. Cuando Dios resucita algo, no lo restaura a su estado anterior. Lo transforma completamente. Jesús no salió de la tumba para seguir como antes. No, Él salió glorificado, Él salió victorioso. Jesús salió de la tumba que completamente diferente. Cuando los discípulos lo vieron, lo reconocieron, dijeron, Él ya no es el mismo, Él ya no es igual. Tenía un cuerpo glorificado, tenía una apariencia diferente. Él aparecía y desaparecía. Tenía un cuerpo que cambió completamente toda la atmósfera donde Él se presentaba. Cambió para siempre la historia de la humanidad. Las vidas de quienes lo encontraron después de la cruz, mire, nunca volvieron a ser las mismas. Después de resucitar, Jesús aún tenía sus heridas en las manos. Las heridas de Jesús no desaparecieron. ¿Saben por qué? Porque fueron redimidas. Porque esto también le demostró a los incrédulos que tenían que meter su dedo como Tomás para que confiaran. Y aún así Jesús los amó con su incredulidad. Porque no todos tenemos la misma medida de fe.
Dice la palabra en 2 Corintios, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo que Dios resucita en nuestra vida nunca vuelve a ser igual. Cuando Dios obra, no nos devuelve el mismo corazón cochino, sucio, duro que teníamos. No, Dios nos da un nuevo corazón. No somos una versión mejorada, somos completamente, ¿qué dice la palabra? Nuevos, nuevos. Yo hoy me siento un hombre nuevo. Ese hombre de hace 25 años, que fue infiel, que era borracho, que no era testimonio, hoy es un hombre nuevo. Ya no estamos débiles, tenemos una nueva mentalidad, una nueva identidad. Ahora estamos fortalecidos. Donde hubo derrota, ahora hay victoria. Donde hubo oscuridad, ahora hay luz. Ahora, las marcas como Jesús permanecen en nosotros. Pero esas marcas tienen un propósito. Esas marcas no niegan nuestro pasado. A través de nuestras marcas podemos transformar vidas, podemos inspirar a otros con ese pasado oscuro, tal vez sucio. Dios permite que esa marca ayude a levantar a otros. Lo que Dios resucita nunca vuelve a ser igual. Jesús pasó por el dolor más profundo, pero no se quedó en la tumba. No. Lo que hoy parece muerto en nuestra vida, Dios lo está preparando para resurrección. Pero lo lindo es que no estamos solos en este proceso. Dios nos dejó al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Él es quien nos sostiene cuando nos sentimos que ya no podemos más. Él nos recuerda las promesas cuando nuestra mente se llena de dudas. Él nos da fuerzas cuando nuestro corazón está quebrantado, achucharrado, y nos guía de regreso a la esperanza. El dolor no nos puede hacer llorar. O quizás cuando lloramos, viene el Espíritu Santo y nos enseña